Actualidad económica en Sala de Juntas. Don Roberto Rabé, ¿cómo me le va? Estoy bien, adelante. Muy bien. Don Robert NG. Nacho, compañeros, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Y usted, Juan Pablo? Muy bien, Nacho. Bien. Contentos. Bueno. Mucha información esta semana. Sí, bastante. Vemos resultados bancarios. O sea, hay unas cifras muy interesantes. Hay una situación que contradice incluso lo que está viviendo en este momento el mundo. La Superintendencia Financiera, imagínense, compañeros, que acaba de reafirmar que el sistema financiero, específicamente los bancos acá en Colombia, generaron utilidades a lo largo del 2022 por 14.2 billones de pesos. Llama y preocupa un poquito la atención que solamente fue un aumento del 2.6% frente a las utilidades que obtuvieron en el 2021, mientras que en el 2021 el crecimiento de las utilidades fue de nada más y nada menos de 235%. Hábleme de bancos. Bancolombia, en el primer lugar, el ranking de los bancos con mayores utilidades por el orden de los 6.9 billones de pesos. Pregunta. Hábleme del segundo. Segundo, Banco de Bogotá, que era el primero durante el año 2021, que reportó una caída en sus utilidades del 48.66%, pero se ganó 2.25 billones de pesos. Muy bien, entonces le voy a hacer una pregunta. En el primer caso, 6.9, ¿para cuántos socios? Una gran cantidad, Nacho. Y con una cosa, le voy a decir... Entonces, empecemos porque cuando hablamos del GEA, muchos atacan el GEA. Pero es que el GEA es una empresa absolutamente democratizada, o sea, son demasiados dueños. Hábleme del segundo caso, 2.25 billones, ¿para quién? Imagínese, para Banco de Bogotá, ¿Y quién es el nada dueño? más y nada menos que ese grupo económico de Sarmiento Angulo. Muy bien. Y Entonces, estas son realidades que muchas veces la gente no entiende. Que se ganamos. No, es que esta plata se va a irradiar en toda la economía. Y es porque como no tenemos cultura de accionistas, como sí la tienen los norteamericanos en otros países del mundo, uno puede ser accionista y disfrutar de estas utilidades. Nacho, le voy a decir algo más preocupante. Bancolombia se ganó 6.9, el sistema se generó en utilidades 14.2, pero la superfinanciera les obliga a que tienen que mantener quieto el 63% de esas utilidades, con el fin de provisionar cualquier situación de pérdida futura, como lo que estamos viendo, que está viviendo el sistema bancario en los Estados Unidos. Pero estigmatizar a los empresarios, ¿sí? Así es. Pero estas empresas que son de esa dimensión con tanto accionista, el caso es distinto. Uno, dígame una cabeza ahí que uno diga, este es el dueño de esa empresa. Total, yo creo que y también la premisa de que generar utilidades es malo. O sea, como que el que genera utilidades está muy mal. Yo creo que hay que ir eliminando eso porque esas utilidades, como tú dices, se derraman en bienestar sobre los colombianos de muchas maneras, de muchas formas. Y lo que tú decías del GEA, entonces ahora que el GEA para allá, que el GEA para acá, uno le pregunta a la gente en la calle, ¿qué es el GEA? ¿Quién es el GEA? Y no saben, unos imaginarios tontos que nos van armando pues, en la sociedad como si estuviera mal salir adelante, sacar su empresa adelante y generar utilidades. Y me vuelvo a ese punto que usted dice, utilidades. Entonces resulta que con esta nueva reforma a la salud lo que se pretende es esto no de dar utilidades. Y entonces doña Dilian Francisca se metió en el tema, estuvo reunida con Petro y le dijo, venga, señor Petro, listo, no demos utilidades, vámonos a cero, con todo lo que usted quiere montar. ¿En dónde queda la renovación tecnológica de todos estos equipos que valen tantos millones? No hay forma. Y ahí fue cuando parece ser que el discurso se cayó fuertemente en el gobierno nacional, porque hay que hacer renovación tecnológica en escáner, en todos estos equipos, para poder hacer medicina más preventiva, más de diagnóstico. Entonces, ¿será que las utilidades son buenas o será que las utilidades son malas? Así es. Y respecto al sistema bancario, pues también decir que vienen entrando nuevos jugadores, digamos, al sistema. O sea, vienen entrando New Bank, vienen entrando un montón de cooperativas que se van volviendo en bancos. Sí. Los Chara abrieron bancos, hoy hay muchísimas posibilidades. Y también hacer ver los bancos que en ocasiones también tienen fallas como algo malo, como una entidad de connotación negativa. Yo creo que también ha sido un logro de esos personajes que odian que las personas salgan adelante. Usted sabe que hay que buscar enemigos. Que por cierto es importante saber, y me pareció importante la noticia la semana pasada y ayer de Nubank, también vieron que bajó los intereses de las tarjetas de crédito, el 25%. Pero ahí hay como un engaño, hay un engaño. Es dependiendo, tengo entendido que es por unos topes. A mí no me bajaron, perdóneme, a mí no me bajaron, no, ya la tengo, la voy a romper. ¿Usted tiene New Bank? ¿Usted qué tiene? No, no tengo New Bank, yo soy de Bancolombia, pero a mí no me bajaron,
¿Sí o no? No, nada, yo sigo pagando el 40 y pico. Eso yo no sé cuál es el dilema. Nacho, son los cupos que tienen tarjetas dependiendo. No, pero ya Bancolombia me tiene dice que que ver me por lo baja, debajo de pero es 10 un hecho millones. Ya dije, me los baja. realmente es una estrategia. O sea, si bien los bancos obtuvieron utilidades, como lo venimos señalando, el comportamiento de la cartera bruta disminuyó a lo largo del 2022. ¿Quiénes son realmente, o mejor dicho, cuál es el segmento realmente que jalona ese nivel de consumo en la cartera bruta? Esos cupos de hasta 4 millones de pesos en una tarjeta de crédito, que fue a los que Bancolombia tomó la iniciativa, y ahí resalto, como decía Nacho, el papel de los empresarios. ¿Qué empresario, teniendo una tasa techo del 46%, va a decidir, no, venga, yo me voy a bajar mi primera fuente de ganancia al 25%? O sea, ese es el papel que en Colombia, con la narrativa que nos están vendiendo, no estamos viendo alrededor de el papel verdadero de los empresarios y Pero su responsabilidad social. Miren la dimensión de esta decisión, señores. A mí me han llamado ya por ahí de 3 o 4 entidades a ofrecerme tarjetas con el 22. ¿De dónde la tienen? La tengo, le ofrezco la ya Compra de mejorada, cartera. Compro el la 22. cartera. Le Claro que compro, sí. venga, con el 22. Entonces se va moviendo esto, es una decisión muy compleja. Habrá que ver qué repercusiones tiene, pero... Y esperemos que se ayude, pues, digamos, a dinamizar la economía, porque no se sabe. Muchos dicen que esto de pronto puede seguir elevando El tope de consumo, inflación. el tope de inflación, entonces de Ese pronto es el no riesgo. sea tan bueno. Tocayo, otra cosa importante ahí es que, digamos que las noticias siempre hablan, y yo creo que es un problema también de los banqueros, de los nuevos presidentes de los bancos, de las utilidades, pero luego los líderes de los bancos son muy ineficientes para mostrar todos los temas, como tú mencionas, sociales, todo el dinero que invierten ayudando a muchísimas personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué son eficientes? No, porque yo tengo un pensamiento, y lo voy a decir cruelmente. Sí. Es como si esos los avergonzaran. Esa responsabilidad social, todo lo que hacen, obras por impuestos, cómo le ayudan. Parece que eso fuera como vergonzante. O mejor, bajémosle el perfil y no contemos. Y entonces mientras van y los atacan por otro lado, los vuelven como los malos del paseo y haciendo una ayuda a la comunidad gigante. Porque más, es así. más que vergonzante diría yo que es como incapacidad, porque entonces miren que salen esto, todos los medios, cuánto fue la utilidad de Bancolombia, cuánto fue la utilidad de todos los bancos, pero luego también habría que mostrar cuánto dinero se gastan ellos ayudándole a muchísimas personas y en responsabilidad social. ¿O será que esos estrategas publicitarios y todas esas agencias, todas bogotanas, están en donde están? O sea, porque de pronto lo que les interesa es hacer más campañas para seguir cautivando clientes, vender más tarjetas, vender más cubos, pero de repente eso no les interesa. ¿Será que están mal asesorados? ¿Será que llegó el momento de reinventar en todo ese asunto Cambiar el de mensaje. los medios de comunicación? En Libertad los asesoramos si quieren, porque sí hace falta decir muchas cosas. Pues mire, el caso de nosotros, este programa no es el único de Cosmovisión. Esta nos cogió la noche, muy masculino, y varios programas que tenemos acá. De acuerdo. Usted ve a Bancolombia o al Grupo Argos o a Suramericana patrocinando en su región. ¿Y sabe por qué no lo hacen? ¿Qué por qué? Porque es que ellos son los reyes aquí, entonces ¿para qué necesitan hacer eso en Antioquia? Ellos tienen que hacer en el resto del país. O sea, hay una cosa de narrativa que están equivocados y mal asesorados. Ese es el concepto y estas son las cosas que se debaten aquí en esta sala de juntas. Venga, y usted me tiene un dato ahí de rentabilidad, pero usted se fue por los que son miedosos. Este hombre dijo, voy a buscar a los miedosos. Yo tengo mis pensiones, mi fondo de pensión. Y yo digo, no, yo no corro ningún riesgo. Póngame eso a la seguridad total. Nacho, como estamos ahorita con todo el tema de la reforma pensional, me puse a estudiar un poco acerca de cuál es la rentabilidad de los fondos, sobre todo la del 2022. Digamos que se mueve un promedio entre el 6% y el 8% en los fondos moderados. Entonces, digamos que yendo más al pasado, vemos una línea de 20 años hacia acá que rentan más o menos lo mismo. Ahorita, O con sea, Roberto... y eso serviría entonces para de pronto que muchos... No, pero es que eso fue por la pandemia. Entonces, seguramente no entiendo. Pero No, usted me dice, en el el promedio pasado. en los últimos 20 años, 20 años según lo que es estoy eso, viendo, tener una... Claro que con otro tipo de inflación, ¿sí o no? otro Sí, tipo de inflación, que eso era una conversación que tenía con Robert, y es el tema de, pues venga, si es el 6%, eso es lo que venimos, que va a pasar ahorita con todo este tema inflacionario y con toda esta reforma que nos acarrea. Bueno, señores, ¿qué más tiene usted para contarme hoy de noticias? No,
de noticias hoy, ¿no? Repasarlo de lo que ellos hablaban. Se viene la reforma también laboral, que la tenemos radican. invitado para hablar enseguida. También. De la reforma pensional, pero la reforma laboral creo que la radican la próxima semana. Sí. Y bueno, toda esa andanada de reformas que parece una metralleta, a ver cuál tiro da en el alma de la patria. Todas bien dañinas y bien complejas contra las empresas. Y al mismo tiempo. Y usted que conoce tanto el tema, el lobby se debe estar moviendo. Y está haciendo alguna acción. Totalmente, yo creo que sí, pero Ya tiene algunos indecisos del Partido Liberal, del Lo que Partido las de la personas U, no han entendido- del Conservador, ya tiene algunos pensando, diciendo, no, venga, esto no podemos hundir el país en esto. Creo que- Es llevarnos al panorama argentino. así es. Inclusive nuestro invitado de ahora vi que pone muchas veces de ejemplo a Argentina y México. Bueno, ahorita conversaremos con él porque no sé si sean ejemplo de algo para Colombia, pero lo que yo digo que es muy importante es que los colombianos no entienden que el Congreso lleva muchos años siendo una entidad muy transaccional. Pues yo trabajé en el Congreso y yo no vi grandes debates. Allá se votan muchas cosas a pupitrazo, allá no gana el mejor argumento, sino que hay unos intercambios que hacen que todo sea muy rápido y unos intercambios que no premian el mejor argumento. Le preguntan cuál es el sabor preferido suyo. Infraestructura, agro, educación. Es la Salud, famosa ¿qué mermelada. Ese es el saborcito de la mermelada. Escoja el que a usted les gusta. Señores, vamos a hacer una pausa porque ya tenemos a nuestro primer invitado conectado. Silicon Valley, ahora hablamos de un banco en Suiza. ¿En qué va a afectar las finanzas en Colombia? ¿Cuál fue más responsable? ¿Cuál fue irresponsable? Les vamos a contar todo este acontecer. Bancos a nivel mundial en crisis y para este tema hemos invitado a don Juan Fernando Villegas, a quien le doy un muy cordial saludo. Juan, ¿cómo está usted? Cordial saludo, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente en sala de juntas. Qué maravilla. Bueno, aquí ya varios lo conocen a usted. Hágame usted la abrebocas para a ver si Juan Fernando está de acuerdo con lo que usted dijo. ¿Qué pasó en Silicon Valley y qué pasó con este banco de Suiza que usted ahorita nos dijo? Los unos se equivocaron haciendo una inversión y los otros por irresponsables. Estamos atravesando, digamos, una semana oscura en materia del comportamiento de los bancos en el mundo. Pero, Juan, ayúdanos a descifrar. La quiebra del Silicon Valley Bank se da por un marco, incluso pensaría yo, de responsabilidad en términos de inversiones. Gran parte de sus activos estaban invertidos en títulos de tesorería de largo plazo del gobierno de los Estados Unidos. Mientras que el problema que está viviendo el Credit Suisse en Europa viene de un problema de credibilidad, de espionaje empresarial, incluso parece hasta una película porque hubo detrás también el suicidio de un alto funcionario, pero las dos crisis convergen al mismo tiempo y están generando un pánico financiero terrible. ¿Son parecidas o son distintas las crisis que están experimentando en este momento los bancos en Estados Unidos y los bancos en Europa gracias a la situación de Credit Suisse? Correcto, no, exacto. Son de confianza las crisis. Básicamente lo que pasó primero en el Silicon Valley, miremos ese caso que es el que tiene a todo el mundo más escandalizado, y es porque, como dices tú, ellos son muy famosos. Es un banco que se fundó en los 80, muy famoso porque cuando estos fondos de capital de riesgo invierten en una empresa, le depositan ahí el dinero a esa compañía. Entonces el top 10 de los cuentavientes eran compañías que tenían 1.000 millones, 800 millones, 700 millones, la crema innata de Silicon Valley en este momento. Ese banco, el año pasado, se puso a comprar, tal como lo adviertes, unos títulos del Tesoro. Y vamos a explicar rápidamente para que la gente entienda dónde estuvo la pérdida, que es muy fácil. Un título del Tesoro en Estados Unidos a un año se vende, diga usted, al descuento. Es decir, si me van a dar el 1%, entonces yo pago $99 por ese título, y al final del año me devuelven los $100. Perfecto, el banco compró esos títulos a $99. ¿Qué pasó? Que la Fed empezó a subir tasas y pasó los intereses de 0 por 10 años.
a 4,5, a 5%. Entonces, ese bono que yo compré a 99 ya vale 95. Es claro para todos en la mesa por qué. Claro, o sea, si a mí me van a dar el 5% de rentabilidad, yo compro el descuento en un año. Es decir, y yo entrego 95 y al final del año me vuelven 100, ahí está mi 5%. Entonces, como yo compré a 99 y ahorita el bono está a 95, el banco tuvo una necesidad de liquidez porque todas estas compañías tecnológicas tuvieron un pésimo año, un mal año. Hubo despidos, las compañías tuvieron muchos problemas y se desinfló un poquito una burbuja que había también, hay que decirlo, de demasiada inversión en el sector tecnológico y eso se decanta, el mercado lo regula. Las compañías solicitaron recursos, el banco no tenía los recursos y fue a salir al mercado a buscar recursos y tuvo que reventar un título, así se dice. O sea, si yo lo compré a 99 y lo vendo a 95, es que lo estoy reventando. Contó la pérdida. El problema no es que el banco fuera a ser insolvente y se fuera a quebrar, sino que como es el banco de Silicon Valley, las connotaciones rápidamente, todos estos, los cuentavientes empezaron a retirar la plata muy rápido y se dio lo que se llama una corrida. Se le quedó parado. ¿Qué se llama qué? Sí, lo que estaba diciendo Juan es una corrida bancaria. Es una corrida bancaria cuando la gran mayoría de los cuentavientes que tiene, digamos, una institución financiera, por X o Y razón, en este caso, como lo estaba explicando Juan, por una crisis de confianza, pero una confianza que sale castigando realmente un buen accionar del banco. El banco comunicó y socializó que, bueno, estamos perdiendo plata con nuestras inversiones en títulos de tesorería. Y solamente en la semana pasada 42.000 clientes salieron a retirar los recursos del banco. El banco no tenía cómo realmente cubrir esos 42.000 porque clientes. está invertido en TES. Claro, ya entonces, lo tenemos. Don Juan, siga, porque aquí estamos tratando de ampliar eso que usted nos dice de la corrida. Exactamente, Nacho. Entonces eso es una pérdida de confianza en la institución financiera y contra eso no hay nada. No hay absolutamente nada. Es un pánico. Yo le recordaba a usted alguna vez una institución financiera aquí en Colombia que pasó unas semanas muy críticas porque también se abrió, esta institución está quebrada. Entonces, si a usted le dicen está quebrada, la gente sale corriendo a sacar la plata. Sí, señor. Eso es lo que pasó con el banco. La Fed hace algo muy importante y el Tesoro, Janet Yellen y Powell hacen una cosa muy importante. Dice, yo no voy a ir a salvar el banco, pero voy a ir a salvar a los cuentavientes. Y dice, todas esas cuentas tienen un depósito por encima de 200, hasta $250.000. Pero acuérdense que estamos hablando de clientes muy del mundo tecnológico con cuentas de millones de dólares y Biden también salió a decirlo pues con sacando pecho. Todos los cuentavientes van a estar protegidos, 100% de las cuentas, cero problema. No dijeron explícitamente, pero no hablaron de salvar el banco. ¿Y quién los protege? ¿El mismo gobierno norteamericano o quién los protege? ¿Dónde cual. está esa El salvaguarda? La Fed. Exacto, el FDIC, el Seguro Federal, que era hasta 250.000, los tienen las cuentas, pero se volaron el tope. Dijeron, no, vamos a responder por el 100% del dinero que había en cuentas corrientes, en cuentas de ahorros, en CDTs. Todo lo de los clientes ya queda por Juan, cuenta de los Estados Unidos. ¿estos bancos de Silicon Valley son bancos pequeños o son bancos grandes? Sí, eso es lo que llama, Nacho, es un buen punto, lo que llama un banco regional. Esos no son los gigantes de too big to fail. Un banco gigante de esos no puede, de hecho, no valora este título, no lo puede reventar, sino que lo tiene que dar una valoración al vencimiento. Uno de los problemas en este momento, y lo leía esta mañana en una publicación que es muy seria, que se llama Barron's, es que hay más de 20 a 200, nadie sabe el número, de bancos que tendrían un problema de valoración de título, así como tendrían que reventar títulos en momentos de liquidez, necesitar liquidez, y eso se repetiría y sería un contagio de esta misma situación. Eso está en la mesa. Vámonos ya para el otro lado. ¿Se puede considerar al Credit Suisse Bank como un banco grande a nivel mundial? Uy, sí, segundo banco de Suiza. Claro. Absolutamente. ¿Y qué les pasó? Malos negocios, exactamente, pero sobre todo ahorita, bueno, a ellos les entró una inversión muy importante de los árabes y los árabes llegaron a tener el 9.8% ya del banco. Según la reglamentación en Suiza, ellos no pueden tener más del 10 porque tiene unas connotaciones especiales. No me he detenido a hacerle esa diligencia a ese tema, pero básicamente se enredó una capitalización del banco, o sea, como no sé
decir si lo iban a salvar los árabes y todo, pero sí habían metido mucho dinero y seguían invirtiendo en él. Por malos negocios, a ellos se les quebró una compañía muy importante en el Reino Unido, en Inglaterra, se me escapa el nombre, malas decisiones, pero no tiene nada que ver con el banco de de Silicon Valley Bank, no tiene nada que ver con esa situación. Es otro problema también de confianza por una mala gestión y malos negocios. Bueno, y preguntas ya de cierre en este bloque con usted, Juan, y esperamos tenerlo sentado aquí en esta sala de junta hablando de bastantes temas económicos. En ambos casos, ¿en qué va a afectar esto a Colombia? ¿En qué va a afectar a Colombia, Nacho? Bueno, yo no veo todavía el contagio, ¿cierto? O sea, no veo que esto sea como la crisis ¿se acuerda usted del subprime cuando los bancos se pusieron a negociar deudas en propiedad raíz? Eso no lo veo en este momento, no se parece a esa crisis. Tenemos que tocarla de oído todos los días. A Colombia no le está tocando. Lo único que sí vi hoy fue un repunte muy fuerte del dólar. Eso es lo único que veo, pues claramente no hay ningún interés por acciones, sigue siendo el dólar, pero a nivel global, hay que decirlo, Colombia, el dólar, aquí en Colombia no lo maneja las decisiones de un gobierno, ni siquiera casi que el mercado, se mueve muy al unísono de lo que hace el dólar a nivel global. Entonces, ojos en el dólar todavía, yo creo que va a coger rutas a los 5.000 nuevamente, hoy hizo un movimiento muy fuerte, no creo que vaya a afectar directamente a Colombia. No, es que no veo la crisis todavía como la veíamos en el 2008, en un banco grande comprometido, excepto este banco en Suiza, pero en Europa no veo el contagio. Sí veo un sell-off muy fuerte de las acciones, una pérdida de confianza grande, porque la gente está especulando que hay muchos más bancos enredados con títulos del Tesoro, con valoraciones que les van a reportar pérdidas, y que es cuestión de horas, meses o días para que eso aparezca en los balances y nos demos cuenta si esto es otra crisis financiera. Juan Fernando Villegas, muchas gracias por habernos acompañado. Quiero hacerle una aclaración muy importante a todos los televidentes que están viendo Sala de Juntas. Este programa fue grabado el día 15 del mes de marzo. Por aquellos que lo pueden ver, no sé, este fin de semana, la próxima semana, pues obviamente ya ahí tendremos otros resultados y veremos realmente para dónde va la tendencia del dólar hacia arriba o hacia abajo, porque en esto no se puede predecir nada y es importante hacerles a ustedes esta aclaración. Nacho, pero respondemos de una vez al dólar que habíamos hablado la semana pasada. Estamos en 4.700, entre 60 y 80, ya vemos. Sí, pero estaba que esa tranquilito y salió esta está crisis y lo por eso. impulsó. Entonces, La crisis lo impulsó. decíamos que para dónde iba. Muy Sí, bien. ya. Juan, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Saludos. Señores, una breve pausa y vamos con nuestro invitado, don Julio César Iglesias. Ya volvemos. Continuamos aquí en Sala de Juntas y saludamos a don Carlos Julio Díaz. ¿Cómo está usted? Muy bien, Nacho, gracias por la invitación aquí a Sala de Juntas. Escuela Nacional Sindical. Pues en este momento no, estuve en la dirección hasta el 31 de diciembre, ahora estoy como de asesor y acompañando a sindicatos y las centrales en la mesa de negociación. En la pausa le hice una pregunta, ya los dejo a ustedes en libertad para que le pregunten y ya enseguida saludamos a nuestro otro invitado, don Julio César Iglesias. Arranco con usted. ¿Negociable o no negociable esta reforma laboral que tiene empanicados a algunos sectores de la economía, por no decir que a todos? Estamos hablando de la pensional. De pensional. Pensional. Bueno, la pensional, ayer se presentó la propuesta por parte del gobierno. Pues, sabemos que Petro en el programa de gobierno había hecho una propuesta que, si bien es cierto, pues no sé si la gente la leería, pero por lo menos sí fue muy polémica cuando la presentó públicamente, que digamos, el corazón de la propuesta es el sistema de pilares, que es un sistema que según Petro es el que hoy rige en Holanda y que ha tenido pues reconocimiento del Banco Mundial, incluso FEDesarrollo también, creo que le ha hecho alguna valoración positiva. Ayer se conoció la propuesta, ahí desde los empresarios fue bien recibida, obviamente exceptuando a Sofondos, pero quedaron para analizarla y estudiarla y ahí como hasta el próximo martes para reacciones de los empresarios
y hacer los ajustes que requiera la propuesta que se pretende presentar el 22 de marzo. A mí me surge una pregunta en este momento y es la siguiente. ¿Por qué estas reformas en el actual gobierno no han sido tan socializadas? Porque han sido como, o sea, vemos una socialización pero muy a puerta cerrada a diferencia de gobiernos anteriores. ¿Por qué cree usted que se está dando esto? Bueno, la propuesta de reforma pensional, yo creo que es una propuesta que incluso desde la campaña se conoció y fue muy polémica. Todos conocen que Petro habló del sistema de pilares, un pilar solidario, un pilar contributivo y un pilar complementario. Digamos, el eje de la propuesta, digamos, el corazón de la propuesta es que el régimen contributivo básicamente se conforma por el régimen de prima media, que es el de Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, que es el de los fondos privados. Y obviamente la propuesta inicial de Petro era que quienes ganaran hasta 4 salarios mínimos, que es casi todo el mundo, digamos, cuando se habla de 4 salarios mínimos es el 98% de los trabajadores. De la gente que gana hasta 4 mínimos, cotiza obligatoriamente a Colpensión, va al régimen de prima media. Y los que ganen más de 4 salarios mínimos cotizarían, digamos, si lo quisieran, a un fondo voluntario, digamos, de ahorro individual. Entonces, y obviamente, la complementariedad, digamos, de las dos sumas, digamos, de los dos aportes, daría una pensión que sería el contributivo, sería el régimen de prima media y obviamente... O sea, yo podría recibir 2 jubilaciones, una por el sector público y si quise ahorrar por otro lado, recibo otra por otro lado. Si gana más de 4 mínimos. Okay. Inicialmente, pero... Realmente no es, yo meto ahí la cucharada incluso para aportar al tema, y es que no se van a recibir 2 pensiones, van a ser 2 administraciones. Pero según el texto como tal de la reforma, quien va a ser el pagador es Colpensión. O sea, Entonces el privado le tendrá que pasar cuando uno esté jubilado a Colpensiones para que él me pague la totalidad de mi pensión. Exacto, porque es que hay un elemento con ese nuevo texto con el que ya nos dieron a conocer, y en esos pilares realmente el pilar, digámoslo así, que va a administrar Colpensiones, va hasta los 3 salarios mínimos. Sí, ese es el cambio que tuvo la propuesta. Sí, hasta los 3 salarios mínimos, salarios o ingresos mensuales por encima de los 3 salarios mínimos van a irse directamente a los fondos privados. Ahí es donde vamos a tener un problema y es lo que yo quiero abordar en la pregunta. Ese es el tema grave. El tema complicado es ese, el tema polémico. Sí, porque es que el 67% de los cotizantes en este momento en los fondos privados tienen la libertad de escoger o fondo privado o Colpensiones. Y el 67% se ha ido por los fondos privados. Con esta reforma, prácticamente entonces los fondos privados estarían próximos a desaparecer, así el gobierno diga que no. O su clientela se vuelve mínima. Sí, se vuelve mínima porque es que no van a tener la libertad de escoger yo quiero en este fondo o escoger yo quiero en Colpensiones, Robert, sino que directamente pasan. Pero hago una pregunta a ustedes. Pero esto por sanidad del sistema no es lo ideal. Porque es que esto no va a ser viable a la vuelta de 20 años, no va a tener, no tiene... Sí. Es que, mire, yo siempre me he hecho una pregunta, ¿por qué Colpensiones, los dineros que reciben no los puede invertir? Nacho, porque es que Colpensiones, yo lo voy a decir y va a sonar incluso un poquito radical, es como una especie de pirámide. Los jóvenes de hoy, lo que cotizan, lo que hacen es pagarle realmente las pensiones a los ancianos de hoy. No hay margen de ganancia. En los fondos privados... No, porque esas platas el gobierno anterior les las sacaron. Ellos sí tenían y recibían el suficiente dinero. Pero hubo gobiernos anteriores que se dilapidaron, o estoy equivocado en eso. No, de todas formas, la filosofía con que funcionan los regímenes de prima media es lo que se conoce como la solidaridad intergeneracional. Pues eso no es un tema que inventamos en Colombia. Es un tema pues que dominó en el mundo y todavía hay muchos regímenes que funcionan así. Es decir, que la pensión del que está pensionado la paga el trabajador activo. Es lo que se llama solidaridad intergeneracional. ¿Cuál es el riesgo de este sistema? El riesgo que lo ha dicho Asofondo dentro de sus argumentos es lo que ellos llaman el riesgo demográfico. Y como la población está envejeciendo, vamos a tener cada vez menos gente aportándole a los futuros pensionados que son crecientes. Pero el punto de hoy es el siguiente. En Colombia, digamos, en este momento, Colpensiones tiene 1.500.000 pensionados, 120.000. Y hay solamente cotizando 3 millones. Esto quiere decir que solamente hay 2 cotizando por cada pensionado. Entonces, como 2 no alcanzan a pagar la pensión de un pensionado, el Estado tiene que pasarle 13 billones de pesos o 15 billones a Colpensiones del presupuesto público. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la propuesta que plantea Petro? Con la propuesta de Petro es que como los cotizantes que están en los fondos privados pasan a Colpensiones,
automáticamente Colpensiones queda en equilibrio financiero. Y el Estado se ahorra los 13 billones del presupuesto público y esa es la plata que van a usar para digamos, la prima del régimen solidario. Pues la deberían poner a trabajar, no. No, Si se van a capitalizar, la deberían poner a que eso les dé el plata. tema es el siguiente, digamos, si pasan, digamos, hoy tienes 3 millones, si pasan unos 5 o 6 millones de cotizantes a Colpensiones, habrían 9 millones de trabajadores cotizándole y eso haría viable Colpensiones. Porque, digamos, el sistema de pensiones en Colombia está en equilibrio, digámoslo así. Digamos, los ingresos del sistema de pensiones son 38 billones y se gasta 38 billones. Lo que pasa es que a Colpensiones le entran 13 billones y se gasta 34 billones pagando pensiones. Y los fondos privados le entran 34 billones y se gastan 4 billones. Entonces, tienen un excedente. Entonces el tema es que el excedente, digamos, el déficit público es causado por el superávit privado. Entonces, lo que va a hacer este sistema es que el régimen público queda en equilibrio y obviamente el Estado no tendrá que hacerle una transferencia, digamos, del presupuesto público. Ahora, ¿cuál es el debate que hay sobre el tema demográfico? El punto es que en Colombia, de todas formas, de los 20 y pico millones de trabajadores que hay, 24 millones de trabajadores, solamente cotizan 9 millones. Ahora, el 60% está por fuera, digamos, no está cotizando. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos en el país? El reto es que si no somos capaces de transformar la economía, digamos, una economía que transforme su estructura empresarial, que agregue valor, que sea más rentable, en donde las empresas sean mucho más tecnológicas, y en donde se genere empleo formal al régimen contributivo. Entonces, esperaríamos que la transición productiva que ha planteado el gobierno sea cierta y que esa transición productiva permita que el empleo se formalice. Entonces, si tenemos más empleo formal, yo creo que ahí está la solución. Y otro problema que tenemos en Colombia es que la tasa de inactividad laboral de las mujeres es muy alta. Entonces, también, si hay una reducción de esa tasa de inactividad, creo que el sistema, digamos, y obviamente si hay crecimiento de productividad de la economía, yo creo que el sistema de prima media, de régimen de solidaridad intergeneracional es viable porque depende también de cómo funciona la economía. Si la economía queda como está hoy, digamos, informalidad del 60% o más, obviamente a largo plazo no es viable ningún sistema, ni siquiera el de salud. Entonces, yo creo que ese tema de la seguridad social no se puede desconectar de la economía. Lo que es importante contar es que la informalidad es una enfermedad producto de la cantidad de reglamentaciones del Estado. Y un gobierno como Petro pues pretende formalizar a los empresarios a punta de más y más y más hondanadas de impuestos y reglamentaciones. Si lo que queremos nosotros es que de verdad los colombianos estén mejor, lo que tenemos que hacer es tener un Estado más pequeño y mayor tejido empresarial y más flexibilidad laboral. Pero eso puntualmente es lo que no entiendo. O sea, tú dices que el sistema público de pensiones es ineficiente porque existe el sistema privado. El sistema público es ineficiente porque es ineficiente y porque el sistema privado es mejor, tiene un déficit porque el sistema mejor... porque los afiliados del régimen público se lo llevó el régimen privado. Pero eso no es culpa del régimen privado. El régimen privado genera rendimiento y además ustedes colombianos que nos están viendo, o sea, esta reforma pensional no es para favorecer a los que tienen menos oportunidades, a los pobres. Ustedes tendrían mayores rendimientos en un fondo privado y además podrían jubilarse 3 años antes. Pero hay que hacer una salvedad ahí, Roberto, porque cuando se acaba el recurso del fondo privado en un salario mínimo, el gobierno tiene que subsidiar el resto. Hay otro tema que... ¿Y dónde nacen los subsidios? ¿Dónde nacen los subsidios? Déjame aclarar una cosa. Déjame aclarar una cosa. El régimen privado a sus fondos critica al público por el riesgo demográfico. Pero lo que hay que señalar ahora, el tema que ustedes estaban abordando ahora, es que los fondos privados tienen un riesgo financiero que es muy alto. Y el año pasado se dio, pues eso fue evidente, los fondos privados, como tienen inversiones en el mercado de valores, acciones, papeles, bonos, títulos, ese mercado está a borda de un colapso. Entonces, si hay un colapso del sistema financiero, se pierde la plata de los fondos. Pero estamos viendo los rendimientos. Los fondos privados... negativo. Los fondos privados... Perdón, pero fue el año pasado. Por eso hay que tener negativo. en cuenta que incluso hay unos requerimientos desde el punto de vista técnico para dónde deben hacer y cómo deben diversificar los fondos privados sus inversiones. En este momento, incluso le señalo, en este momento, a cifras del año 2021, estamos hablando que aproximadamente el 33% de los recursos que invierten los fondos privados de pensiones se van a renta fija de carácter nacional. La inversión más conservadora, o sea, los títulos de tesorería del gobierno. Un 14% se va
para renta variable a nivel internacional, que es la que puede estar pasando algún tipo de colapso, y el resto es en inversiones dependiendo del tipo de, digamos, de cliente. Ahí era donde miramos el fondo moderador de Juan Pablo. Incluso, ¿qué más seguro que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos? Y no fue la causa de la quiebra del... Sí, pero es que la plata no simplemente es imprimiendo o se hace como inflando pues botellas. Yo le quiero, o sea, yo no entiendo por qué ustedes creen que la plata de los colombianos está más segura en manos de los políticos que en manos de los mismos colombianos y los mismos privados. Y yo he visto que usted en algunos programas que lo estuve observando pone de ejemplo México y Argentina como países con buena calidad de vida y países prósperos y los pone como referentes. O sea, no entiendo qué puede tener una persona en la mente o hacia dónde quiere guiar Colombia cuando dice, por ejemplo, que Argentina, un país que ayer arrojó una inflación del 102%, es un país ejemplo o referente para quién. Yo sí le quiero preguntar a usted, ¿usted por qué piensa que la plata de todos los colombianos, de los empresarios de todos los tamaños, y veo que usted habla de los empresarios como si el empresario fuera un desconocido, por allá un dinosaurio, el 94% de la empresa en Colombia son microempresas, y lo que están haciendo ustedes con las reformas en las que ustedes están participando es acabando con todos los empresarios, y tal vez ni siquiera con los grandes que se pueden ir, sino con los pequeños, con los de los barrios, con los que están soñando en generar empleo, en generar riqueza. El Estado no está genera trabajando para el riqueza. gobierno, sí. Entonces, pero él me contó, inclusive yo le escuché que él está participando en la negociación. Entonces quisiera yo preguntarle apoyando las centrales. Quisiera preguntarle usted... Pregunta concreta, Robert. Pregunta concreta. ¿Usted por qué opina, cuál es su concepción, primero de que Argentina es un referente y que la plata de los colombianos está mejor en manos de los políticos que en manos de personas especialistas, de economistas y de financieros? No, los recursos de la seguridad social, ahí están las pensiones, son recursos públicos. Pues no son recursos privados, son recursos públicos. Las pensiones son ahorros. Son los ahorros. Pero en última instancia quien responde es el Estado. Entonces son recursos públicos. Ahora, al ser recursos públicos, incluso en la ley se dice que los recursos no son de la nación, pero son recursos públicos. Y esos recursos públicos son de destinación específica. No se pueden utilizar, la plata de las pensiones no se puede utilizar para gasto público diferente a las pensiones. Eso está en la ley y siempre ha sido así. Entonces yo creo que ahí no hay ningún problema. Pero para usted una pensión es un ahorro o no es un ahorro, una pensión. Una pensión... Bueno, el otro debate es el régimen de ahorro individual, el régimen, digamos, de los fondos privados, que tiene un enfoque de una cuenta individual en donde yo ahorro en esa cuenta y por un tiempo determinado y hay unas rentabilidades y cuando yo cumpla la edad me la devuelven hasta donde alcance la plata. El tema es que eso en términos estrictos no es una pensión. Una pensión la garantiza un sistema en donde por lo menos en el régimen público la tasa de reemplazo es del 65%. En cambio la tasa de reemplazo en el régimen privado es del 30%. Entonces tenemos pensiones como en Chile, por ejemplo, en donde incluso quedan por debajo del mínimo, porque Chile, el modelo de Colombia lo adoptamos de Chile, y el modelo de Chile ya maduró, y ese modelo incluso es uno de los que ha expresado el malestar social que hemos visto. Y la plata que repone el recurso, la plata que repone el recurso, los recursos que hacen falta para ese sistema de pensión público, ¿de dónde viene? De los impuestos que todos pagamos. Finalmente, usted dice que Margaret Thatcher decía, no hay tal cosa como dinero público, existe el dinero de los contribuyentes. Y creo que eso tiene que quedar muy claro acá. Sí, pero te comentaba que de todas formas lo que se propone es que los recursos que se aportan al sistema de pensiones por trabajadores y empresarios y también los que vengan del presupuesto público son recursos que solamente son para destinación específica. Las pensiones no se pueden utilizar para otros efectos. Eso está clarísimo. Ahora, lo otro, si en la eventualidad de que un régimen público tuviera excedentes, que pudiera tenerlo, en la eventualidad de que tuviéramos una tasa de formalidad laboral del 70%, por ejemplo. Que no va a haber si seguimos poniendo impuestos, si seguimos... Bueno, lo otro que te quería comentar es el tema también de los costos laborales. Yo creo que el tema de los costos laborales que se han sellado en los últimos años, 30 años, como forma de generar empleo, digamos, la reducción de costos laborales es la forma como hemos adoptado en los últimos 30 años para generar empleo y eso no ha funcionado, porque incluso... Usted tiene empresas, le pregunto, ¿usted tiene empresas? ¿Usted sabe lo que es tener una empresa? Porque yo sí sé. Pero yo soy contador y yo conozco de costos y cómo funcionan las empresas. Permítame un momento porque tengo que hacer una pausa obligada y ya tenemos a nuestro otro invitado, don Julio César Iglesias, ya volvemos con usted. Listo.
en sala de juntas y estos son debates abiertos. Sí. Aquí no se generan enemistades. Don Julio César Iglesias, bienvenido a Sala de Juntas. ¿Cómo está usted? Hola, un saludo para todos. Un gusto estar acá en Sala de Juntas. Bueno, don Julio, pregunta, riesgo financiero para el país, riesgo de nuestros dineros, aquellos que estamos, los que están en Colpensiones, los que están en fondos privados. Desde lo financiero, ¿usted cómo ve esta propuesta del gobierno? Pues estamos analizando todavía el texto, pero evidentemente hay un nuevo pasivo pensional importantísimo que asume la nación, el Estado colombiano. Por un lado, la promesa de entregar un subsidio que por fortuna se moderó, porque había prometido el presidente que iba a ser media pensión, decía él, de Medio mínimo. pesos, ahora pues, están hablando de menos de la mitad, lo cual es positivo, pero sin embargo hay que pagarlo. Y como es un compromiso que se asume a largo plazo, entregarle ese subsidio a la población adulta mayor, pues, pobre o en vulnerabilidad del país, pues es una deuda que asume el Estado colombiano. Ahí hay un primer elemento. Y el segundo pasivo que asume el Estado colombiano, pues es la promesa de pagar las pensiones de las personas que traslada a la fuerza, digamos, automáticamente, desde el régimen de ahorro individual, que hoy están ahí en su mayoría voluntariamente, a trasladarlas automáticamente al régimen de prima media, pues se van a recibir los flujos de esas personas, que ya no van a ser dueñas de su ahorro pensional, pero se asume también el pasivo, la deuda de pagarles a esas personas en el futuro una pensión. Entonces, pues claro, riesgos financieros, por supuesto que los hay en este régimen, digamos que no es un régimen de pilares, como nos han dicho, oiga, aquí va a haber un sistema de pilares con prima media y régimen de ahorro. No lo es, al menos para el 90% de los trabajadores o más. Más o menos 91, 92% de los trabajadores, algo por ahí, ganan menos de 3 salarios mínimos. Entonces, en esencia, pues casi todos los trabajadores del país van a estar en un solo pilar. Que los que están formalizados, digamos, van a estar solamente en Colpensiones. De manera que sí, por supuesto que hay riesgos financieros, no solamente, como ahorita escuchaba al compañero del panel decir que en los fondos de pensiones privados hay riesgos financieros. En los fondos públicos, los ahorradores y los trabajadores también asumen riesgos financieros gigantes. Y ahí sí que se ha perdido platica. Pero, Lo hay público una sí. pregunta aquí, hay una pregunta de fondo que les quiero hacer a ambos y arranco con don Julio, porque entró aquí al final óigame, en esta reforma no vivimos hablar de esos regímenes especiales. Y tal vez ahí donde más aporreado está todo este asunto de pensiones, o sea, los militares, los de Colpuerto. Eso se mantiene. Eso se mantiene, pero ahí es donde está un gran hueco que tiene. Los mantenemos nosotros con los impuestos, ¿no? Se Robert, mantiene. es que por lo general, y esta pregunta sí se la quiero, aprovechando que Nacho tocó el tema, trasladársela a los dos invitados. El 65% del pasivo pensional que posee el gobierno en este momento, Colombia en este momento, viene precisamente de los regímenes especiales. Sí. Y no se tocan. En el articulado de la Preguntemos propuesta no se porque el toca, tiempo corre. ¿cierto? Don Carlos, ¿por qué no se toca esto? Lo que pasa es que ya son derechos adquiridos y obviamente el tema de las fuerzas militares y de los maestros, que son, digamos, el grueso de los dos regímenes, esos son acumulados que vienen del pasado y obviamente es probable que se hayan cometido errores de gobiernos anteriores que no hicieron las previsiones o las previsiones para, digamos, tener unos fondos que asumiera, digamos, esos pasivos pensionales. Yo creo que es muy difícil cuando alguien está pensionado y hay muchos militares que fueron asesinados, el soldado y quedó la viuda joven. Entonces yo creo que esas son Pero pensiones entonces, la que pregunta de fondo es, esas pensiones se mantienen. por eso, y los nuevos pensionados entrarán, entonces si un militar O se profesor de gana FECODE. más de 3 millones de pesos, O un profe de FECODE, o un profesor de FECODE, o un profesor, o cualquiera de estos, le tocará entrar en esta misma yo sí rutina. creo que ahí, por lo menos, la gente que ya tiene las pensiones, eso hay que dejárselas, porque eso es un derecho adquirido, listo. eso es difícil. Pero yo sí creo que a futuro sí deberíamos tener una tendencia a un régimen universal para todos. Muy bien, Y pero que- por ahora no está por escrito ahora- por que sea ahora no universal. está. Nuestro Por otro ahora no. invitado, don Julio, Por ahora no. ¿usted qué opina de este tema? Que de pronto ahí entra una candela bastante interesante porque no se toca esto. Nacho, yo quisiera algo incluir ahí, y es una pregunta también para Carlos Julio. Es, ¿usted qué le dice a una persona, un independiente, ¿cierto? Que quiere
tener su pensión aquí en adelante, hacer su ahorro programado, porque ya nos dimos cuenta que sí es un ahorro, quedó en la mesa que es un ahorro. Yo estoy haciendo el esfuerzo más grande posible para poder llegar a tener una vejez digna, por decirlo así. ¿Qué le diría usted a un independiente si debería de contribuir o debería invertir en otra cosa? Porque lo que estamos viendo es que este fondo, pues estos fondos cada vez se van a volver reducidos. Tenemos un Pregunta periodo, concreta. ¿sí? ¿Qué le diría usted a un independiente? Usted en papel de un independiente, ¿qué haría? Pues todo depende del independiente. Si tiene capacidad, digamos, de ahorro y de hacer contribuciones, yo creo que es lo ideal para estar en el régimen, digamos, contributivo. De lo contrario, la propuesta tiene hoy dos pilares adicionales, que es el pilar solidario y el pilar semicontributivo, que son de aquellos que de pronto cotizaron entre 50.000 semanas o 150.000 semanas y no lograron una pensión. Y hay también la posibilidad de buscar un mecanismo, digamos, de garantizar una pensión a quienes hicieron esas contribuciones y no se pensionaron. Y el que realmente nunca le aportó, hablaban ahora, la propuesta es de 223.000 pesos mensuales y hoy se le da 86.000 pesos mensuales. Yo creo que es un incremento que por lo menos intenta estar por encima del umbral de pobreza. Entonces yo creo que de todas formas lo ideal es que en materia, digamos, de un trabajador independiente, hay que mirar cuál es la calidad de su ingreso, porque hay trabajadores independientes de independientes. Hay algunos que son independientes con altos ingresos y otros que son independientes del cuenta propia, que no ganan ni siquiera la mitad de un mínimo o menos de un Es que mínimo. póngame un Ahí especialista no hay médico ahí no hay independiente, capacidad de ¿cómo ahorro. le va? Sí, sí. Convérsame al de la taza aquí Así abajo. es. Sí, sí. Don Julio, ¿usted qué opina de esto que estamos hablando? Lo primero, de esos regímenes especiales que parece que ser que no se tocaron. Y lo segundo, la pregunta de Juan Pablo. Entonces, como independiente, ¿qué debo hacer? Sí, yo creo que lo de los regímenes especiales es un asunto meramente político. Ya sabemos que hay, digamos, grupos de presión en el país que tienen capacidad de, digamos, intimidar a la clase política para lograr objetivos específicos y esos grupos organizados pues tienen, digamos, privilegios que han conquistado a la fuerza, que además es una práctica que ya casi que institucionalizamos en el país, conseguir cosas del Estado a través de la fuerza. Y lo segundo es, yo creo que ese tema de los independientes, pero en general de muchos cotizantes, quizá esporádicos, que a veces muchas personas que se emplean, digamos, por periodos cortos de tiempo y muchos de ellos pues no cotizan frecuentemente en el sistema, que son la mayoría, por cierto. Estos son la mayoría de los cotizantes que tienen se llama técnicamente una densidad de cotización baja. Muchos de esos están en el RAIS, en las AFPs hoy en día. Y a ellos también los van a trasladar, según el texto de la reforma, los van a trasladar automáticamente a Colpensiones. Pero como seguramente lo más probable es que nunca lleguen a 1.000 semanas, que es el nuevo, digamos, el nuevo tope que pone la reforma, a esas personas ya no se les van a devolver los saldos, como pasa hoy. Hoy si una mujer llega a los 57 años, le hacen una devolución de los saldos en la AFP que incluye unos rendimientos. Con la reforma le va a tocar esperar a esa mujer hasta los 65 años y no le van a devolver los saldos con rentabilidades, digamos en un solo pago, sino que se lo van a dar en mensualidades con una rentabilidad que tiene el texto que está por debajo de la rentabilidad que han ofrecido históricamente las AFPs. A esa gran mayoría de trabajadores que no se pueden pensionar porque la informalidad laboral en Colombia no le permite, que hoy están las AFPs, es precisamente, digamos, son los principales, creo yo, o uno de los principales damnificados de la reforma pensional, lo cual me parece lamentable porque son trabajadores casi siempre, no solamente independientes, sino trabajadores, digamos, relativamente de bajos ingresos y que no han tenido una carrera laboral estable. Entonces, Julio, una pregunta haría yo, una pregunta de sí o no a los dos, y es, Colombia ha venido cayendo en el índice de libertad. ¿Usted no cree que obligar a los colombianos que ganan menos de 3 salarios mínimos, etcétera, porque hay un montón de promesas incumplidas que hicieron en campaña, obligar a los colombianos que ganan menos de 3 salarios mínimos a cotizar en un fondo público que no da rendimientos, que les extiende 3 años más, a diferencia de un fondo privado con el cual se podrían jubilar 3 años antes? Obligarlos a cotizar no es coartar la libertad. Obligar a un colombiano, o sea, quitarle la decisión. Usted tiene que estar ahí porque a mí me da la gana. ¿Usted no cree que eso es quitarle la libertad a un colombiano? Y se lo pregunto también a Julio. Yo creo que efectivamente hay, digamos, una reducción de la libertad y me parece grave,
sobre todo porque los trabajadores quedan expuestos a digamos, a posibles recortes futuros de los beneficios pensionales. Sí, hoy en día usted ahorra en una cuenta individual, es propietario de esos recursos y de sus rentabilidades, asume unos riesgos, como es normal. Pero si usted lo obligan únicamente a cotizar a Colpensiones, está sujeto a una serie de normas que, como estamos viendo precisamente en esta reforma, pueden deteriorar de manera arbitraria los beneficios pensionales que usted recibe. Es decir, aquí no nos podemos olvidar que esta reforma en la práctica está reduciendo pensiones, ¿no? Porque incluso no. Sí, claro. No, el fondo público Colpensiones da mejores pensiones que el fondo privado. Incluso la tasa de reemplazo es mucho más alta. Y por eso es ineficiente. No, si da una mejor pensión, ¿cómo hacer ineficiente? Y por eso no tienen plata. Por eso les toca. No es mejor que mi tasa de reemplazo sea el 65 y no el 30. Sí, pero lo que no se tendría que analizar lo otro. Usted en el fondo para el privado, a usted se le acabó su capital y usted perdió su... Ambos tienen su... ¿Dónde la plata? Yo quería recordar lo siguiente. Ese tema de la libertad es un tema también que hay que entenderlo de la siguiente manera. De hecho, los sistemas de seguridad social son sistemas que el Estado ha impuesto a las sociedades. ¿Por qué? Porque nadie de manera voluntaria va a prever un futuro. Un joven cree que nunca va a envejecer. Entonces, el joven cree que es inmortal. Entonces, el Estado obliga a hacer unos aportes obligatorios. Los aportes son obligatorios. Usted tiene que hacerlo obligatorio. Y obviamente el Estado es el que responde por las pensiones. Y en última instancia no es un tema de coartar la libertad de la gente. Y recuerdo, la propuesta de pilares que está en la reforma, que incluso hasta la flexibilizó Petro frente a la que propuso en su programa de gobierno, fue la propuesta que ganó. Pues 11.300.000 colombianos votaron por esa propuesta. Entonces hay que pero señores, ni siquiera la propuesta. Porque mira, eran medio salario y ahora la están. O sea, ni siquiera esa propuesta la mantuvieron. Por eso. No fue por eso lo que votaron. La renta, digamos... No es sostenible fiscalmente. Por eso. Hay que ser sinceros. Por eso te comento. Eso es gravísimo. Es una propuesta que de todas formas es una propuesta que se inspiró en la propuesta que hizo en el programa de gobierno. Es una propuesta que incluso hoy es borrador y que va a tener ajustes hasta el 22 de marzo y tendrá sus ajustes en el Congreso de la República. Yo creo que aquí tampoco es un tema de imposiciones, es un tema del debate democrático y yo creo que el escenario natural es el Congreso donde se va a aprobar. Me parece a mí que en última instancia el presidente hizo una propuesta que está en su programa de gobierno. Esa propuesta fue la que ganó y esa propuesta es la que se va a someter a debate en el Congreso y que obviamente va a tener debates. Yo pensaría que incluso... yo pensaría que hasta en el Congreso de 3 puede bajar a 2. Y yo creo que aún así es un avance. Me parece a mí que hay que entender que el tema de la libertad no hay que entenderlo como algo que se coarta frente a una propuesta de reforma que en todos los estados son impuestas por los gobiernos porque el individuo de manera autónoma no es capaz de ahorrar para su vejez. Qué pena, don Roberto, pero el tiempo se nos acabó en sala de juntas y esta sala de juntas tiene tiempo limitado. Nos quedan aquí todos niños que no somos capaces de ahorrar. Don Julio César Iglesias, muchas gracias por habernos acompañado. Claro que sí, muchas gracias. Y a usted, don Carlos Julio. Muchas gracias. Es que es la infantilización de uno. Yo no soy capaz de ahorrar. Aquí todos ahorramos, no infantilicen la gente. Pero la mayoría de la gente... No es así. No es un ahorro. Usted puede tener una cuenta de ahorro. Todos la tenemos. Pero ahorrar todos los meses y nunca sacar la plata hasta que usted llegue a la vejez, eso no lo hace nadie. Entonces no se les quiere obligar. No, pero eso perdóneme, me lo voy a quitar de lado. Somos poco ahorradores en Colombia. No nos gusta comprar acciones, no pensamos en otra cosa. Queremos unos estados dadivosos. A la gente a veces hay que imponer, pues. Sí, a veces hay que obligar o ahorra. Porque si no... Y sobre todo no tiene que imponer Petro, Roy Barreras y Benedetti. No, está bien, pero muchas veces usted ha hecho natilleras. Sí, he hecho natilleras. Muy bien, y se le ponen. Y si no, lo sacan del paseo. Entonces, esta es una natillera a la que hay que jugarle en la vida. El debate queda bien. Natillera obligada. Natillera obligada. Tremendo. Señores, muchas gracias.